Bienvenidos a Winds of Change, el podcast donde conoceremos las historias de personas extraordinarias que han enfrentado grandes transformaciones en sus vidas. En cada episodio, empresarios, ejecutivos y líderes compartirán las lecciones que les ayudaron a navegar sus propios vientos de cambio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Winds of Change. Hoy tengo el placer de conversar con Felipe Cardona, un profesional con más de 30 años de experiencia en ventas, desarrollo de negocios y gerencia general, con un enfoque en toda América Latina y un recorrido por industrias tan diversas como son el consumo masivo, transporte aéreo, servicios y farmacéutica. Actualmente, Felipe es miembro de una junta directiva global del sector de viajes corporativos y recientemente ha canalizado su experiencia hacia la mentoría a emprendedores, descubriendo una profunda vocación de servicio, su personalidad inspiradora, su pasión por el trabajo en equipo y su facilidad para navegar nuevos entornos lo han llevado a impactar a muchas personas a lo largo de su trayectoria. Felipe nació en Colombia, pero no solo es un líder de negocios, sino también es un apasionado por la astrofísica, la naturaleza, el running, el golf y por supuesto los perros. Junto con su esposa cultiva el aprendizaje continuo, el balance y la espiritualidad, valores que son clave en su evolución profesional y personal. Hoy hablaremos sobre su trayectoria, su visión de liderazgo en un mundo cambiante y cómo la mentoría la ha convertido en una nueva forma de generar impacto. Felipe, muchas gracias por aceptar esta invitación a Winds of Change. Bienvenido y muy buenos días. Gracias, Guillermo. Gracias por tenerme, gracias por invitarme y un placer poder conversar contigo. Excelente. Felipe, para arrancar un poco contando de ti, aparte de tu trayectoria, normalmente cuando yo arranco estas conversaciones, me gusta que la gente sepa que no nacimos ahí, que hemos tenido una serie de esfuerzos para llegar a donde estamos. ¿Cómo empezó tu historia? Cuéntanos un poco cómo arranca ese mundo del Felipe que hoy conocemos y que ha sido y que llega a ser tan exitoso. Gracias, Guillermo. Yo creo que todos tienen su película y se miran a sí mismos. Es como si fuera una película de varios episodios o una miniserie, pero todos nos aplica. Si yo reflexiono sobre eso, yo te diría que las primeras temporadas de esta serie fue como niño, mi padre tuvo que cambiar de ciudad por su trabajo varias veces en Colombia. Como niño esto es muy impactante y muy duro. Rotamos como familia 6 veces de ciudad en Colombia. Primero, o sea, vivimos 2 veces en Cali, 2 veces en Medellín y 2 veces en Bogotá. Y conforme iba pasando el tiempo, entonces iba naciendo un hijo. Yo nací en Cali, mi hermano nació en Medellín porque ya estábamos en Medellín. Después nació mi hermana porque ya estábamos en Bogotá, porque ya estábamos en Bogotá. Y volvimos a hacer una rotación. Y todo eso era un contexto, digamos, de mucha volatilidad. Volatilidad por la situación laboral que tenía mi papá o enfrentaba a mi papá y porque tenía que adaptarse simplemente para sostener la familia. Ese es el contexto de niño y también de adolescente que empieza a enmarcar, digamos, los cambios y empieza a enmarcar la adaptabilidad. Tienes que cambiar de colegio, tienes que cambiar de amigos, tienes que cambiar de lugar de barrio, donde están los amiguitos del barrio. Todo eso es contexto importante en un niño y un adolescente. En un adulto también incluso, pero imagínatelo en un niño. Y esto es en épocas distintas. Guillermo, yo nací en el año 74, en épocas sin internet, sin telecomunicaciones instantáneas, direct messaging, WhatsApp, aplicaciones celulares. Entonces, todo eran recursos muchísimo más abocados a la mente, a la lectura y a una adaptabilidad más cruda, pudiera decir, sin herramientas, mucho más en vivo y en directo. Así empieza, así arranca la primera temporada, digámoslo así. Y la segunda temporada, te adelanto ahí, arranca con ¿qué quiero hacer? ¿No? Si esta trayectoria me lleva por colegios y te pone a pensar, bueno, ¿dónde está mi vocación con el tiempo y con lo que venía haciendo y lo que vivía en su entorno? Quise ser piloto comercial, un poco influido también porque el trabajo de mi papá tuvo que ver con eso. Él no era piloto, pero trabajaba en aerolíneas. Por eso entré a una aerolínea a trabajar, que fue mi primer empleo, American Airlines. Pero ese deseo de querer ser un piloto comercial marcó mi vida porque no lo pude hacer. Y ese es otro segundo evento de gran, drástico impacto y de adaptación, que es tener que cambiar tu deseo, tu sueño, tu único pensamiento que querías hacer, lo que sentías que eras bueno y te movía al piso y te apasionaba. Tenías que abandonarlo por completo por razones médicas, razones de fuerza mayor. Yo casi me muero por un tema pulmonar y esa situación forzó, digamos, lo que llamo yo el primer gran evento transformador y de cambio en mi vida.
Qué fuerte. Y ahí me gustaría hacer el incómodo de tu sueño de ser piloto comercial. Descubres tu vocación y tu pasión por las ventas. Pues eso también es un proceso de llegar allá. Yo creo que lo que puedo dejar como comentario es, uno no siempre sabe dónde va a ser, digamos, el destino de las cosas. En aviación estás acostumbrado a que sí sabes el destino y cambiar mi cerebro de ese molde todo predictivo, completamente metódico, estructurado que es la aviación, pues tenía que empezar a descubrirme mucho más, conocerme más como ser humano y de saber qué habilidades había más allá de las habilidades técnicas que pudiera hacer volar un avión, ¿sí? Entonces, tuve un momento muy duro de reflexión cuando el último médico me dijo que no puedes volar y no puedes ser certificado médicamente para volar, tienes que cambiar. Y para ellos un médico es fácil decirlo, ya, siguiente paciente, ¿no? Para ti es una experiencia de llorar y estar solo. Y en esos instantes de ruptura emocional, dices que para qué soy bueno, como dicen a veces en los chistes. Sí, y lo tuve que preguntar, ¿para qué soy bueno? Porque yo sabía que para lo que era bueno ya no puedo. Tomó tiempo. Eso lo descubres es con introspección, silencio, y yo tenía 22 años. Imagínate qué herramientas tienes a los 22 años. Entonces, tienes que buscar lo mejor de ti mismo, sacar el tiempo para estar en silencio y disfrutar un poco la incomodidad, porque esa te hace pensar y te hace reflexionar. Pensaba, yo tengo que poner comida en la mesa, tengo que vivir de algo, tengo que tener flujo de dinero, porque de eso se trata esto. Ya no es tanto que me guste, entonces tiene que ser algo que yo no sepa. Fui mi propio psicólogo, Guillermo. Como cuando una persona te analiza a ti y te dice, vos serías muy bueno tienes una habilidad manual, puedes ser buenísimo haciendo modelos o maquetas o cosas así. Y tú dices, ¿yo? No, estás loco. Algo así me pasó, pero conmigo mismo. Y yo dije, bueno, de pronto el tema de los negocios y las carreras administrativas son lo mío. Vamos a irnos por la ingeniería industrial. Entonces vamos a la universidad, primero que todo, porque la aviación no tiene universidad. En cambio aquí sí, ya es decir, bueno, vamos a hacer lo que hacen todos los demás, o es abogado, o es médico y va a la universidad. Bueno, yo voy a ser administrador de empresas porque no pude ser ingeniero industrial porque yo trabajaba, no pude combinar el horario. Mi segundo impacto fue, quiero ser ingeniero industrial, no, no puedes porque tienes trabajo y tienes que tener flujo de caja para pagar la carrera. Tengo que poder hacer una carrera que pueda combinar estudiar con trabajar. Y esa fue administración de empresas que me recibió. Y yo dije, bueno, me voy a volver bueno en esto. No soy bueno, no tengo ni idea de nada de esto, pero me voy a volver bueno. ¿Por qué? Algo de la primera temporada me había enseñado a adaptarme para la segunda temporada. Oye, qué potente lo que cuentas, porque al final, y ahora que te conozco y sé lo resiliente que eres, pues al final ese ejercicio de resiliencia, la vida te ha venido entrenando desde hace mucho tiempo, o sea, desde que eras muy niño, la misma vida te ha venido entrenando en esa resiliencia. Y lo que más me gusta de lo que cuentas es que mucha gente ante cualquiera de los impactos que tú has tenido se rendiría o diría yo ya no sirvo o ya no puedo. Y tú lo has utilizado como un mecanismo para reinventarte, para fortalecerte, para seguir adelante. Muy, muy, muy potente tu historia. Bueno, ¿y cómo te fue ya estudiando esa administración de empresas? ¿Qué descubriste durante la carrera? Voy a conectarlo con lo que preguntaba de las ventas. En la administración de empresas te tienes que volver una persona mucho más sociable en tu entorno. Simplemente tienes que presentar mucho, leer mucho, exponer bastante. Y ahí me di cuenta que yo sí era bueno para eso, ¿sí? Para hablar sin timidez. Quizás la timidez que la gente tiene a exponerse, a no tener, digamos, restricciones, la perdí un poco teniendo que buscar amigos nuevos de niño. Y eso me abrió la puerta de decir, bueno, yo aquí puedo ser más verbal, más vocal para exponer, para hablar y comunicar y transmitir. Y también era el mayor de todos los que estudiaban, ¿no? Esa es la otra, porque como yo ya había empezado con el trabajo para estudiar y perdí tiempo en la enfermedad, pues cuando yo entré a estudiar, yo les llevaba 5 o 6 años de edad a los jóvenes que acababan de entrar a matricularse. Entonces me sentía como con algún tipo de experiencia, ¿no? De peso a la hora de estar con estos compañeros jóvenes. Después, cuando tuve que adaptar el currículo al currículo de la noche, que también fue otro ajuste, ya me encontré con gente que estaba en las mismas circunstancias, que tenía una edad similar a mí. Entonces, ¿cómo fue eso? Una cuestión que yo llamo es sentirlo y vivirlo.
en el momento uno a veces se absorbe como la corriente de un río, pues muchas veces es que el destino y tiene circunstancias como grandes como estas, no pelees con ellas, sigue, llévalas. Y mientras tanto ve puliendo eso que sientes que eres bueno, arrollándolo. Eran mis primeras veces haciendo presentaciones en público, con PowerPoints o con filminas viejas de esas que eran con el proyector, que ya no se usan de acetatos. Dije yo, bueno, quiero hacer esto, quiero hacerlo porque en la oficina hay gente que lo hace, ¿sí? A los ejecutivos en Miami lo hacen. Bueno, entonces yo aquí lo tengo que aprender. Entonces fue divertido y yo dije, me voy a gozar esto, me voy a enamorar de esta carrera, me voy a enamorar de lo que estoy haciendo. Porque así es, si no, no lo voy a disfrutar, si no, ahí sí voy a tener un camino a una infelicidad posterior. Yo dije, ya, voy a poner la aviación como una parte hobby y seguiré siempre estructurado mentalmente así, pero no voy a vivir de eso. Vive de esto, disfruta de esto, ganando el dinero que te van a pagar por lo que vas a hacer. Entonces así fue, empezar a dejarse fluir, a dejarse llevar y fluir con la experiencia de estar así estudiando en esa temporada de pregrado en la Javeriana. Qué potente. Y en esa misma línea, o sea, ya siendo comercial, empezando en el mundo de las ventas, ¿cómo lograste, cómo fue tu historia para llegar a ser un CCO, un Chief Commercial Officer? ¿Cómo pudiste crecer en ese mundo corporativo tan complejo, tan complicado, donde la competencia es muy fuerte? ¿Cuáles fueron esos tips, esas claves que a ti te funcionaron para poder llegar a lo más alto de ese mundo comercial? Pues mira, con el paso del tiempo, la parte académica te da unos fundamentos, pero ¿qué me ayudó mucho? La combinación de estar trabajando en vivo y en directo mientras estudiaba y poder como aplicar y aterrizar y transmitir y comunicar. Yo me di cuenta que en ventas el tema de comunicación y de conexión con las personas es uno de los cimientos principales para tener éxito en estas funciones. Lo que venía posteriormente era metodología y estructura, pero yo todavía la estaba aprendiendo y la estaba recibiendo. Entonces, las primeras experiencias comerciales, cuando tenía que manejar territorios de ventas para manejar canales de distribución, tenías que tener más que todo mucha labia, mucho verbo y sobre todo mucha empatía con la circunstancia de quien te compra. ¿Sí? Y eso significa escuchar, escuchar, escuchar. Como ya venían practicándolo, no era experto en eso, simplemente venía como dándome cuenta, me está yendo mejor en los eventos en los cuales yo oía mucho, escuchaba mucho a estos clientes, después era escuchar compañeros, después era escuchar fuerza de ventas y comunicar asertivamente qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que es, para qué es que estamos reunidos, dónde es que está la necesidad del otro, combinada con que yo te escuché para conocer tu necesidad. Y la genuinidad en todo este proceso también era clave. Una parte que me esforcé mucho en hacer es, la gente se da cuenta cuando la gente es postiza, ¿sí? Cuando están llenando el espacio y viene la carrera y es visita de médico que llaman, muchas veces la visita de médico es por la presión, obviamente es por la presión del tiempo y de la cuota, pero la gente se lee eso y cuando estás en unos entornos comerciales, tenías que distinguirte, estoy en qué tipo de venta, con quién estoy hablando. Mucha gente me lo dijo, compradores, clientes, dijeron, la calidad de la visita que tú nos das, la calidad de la reunión, hace la diferencia y no la había visto en tiempo atrás. No era un tema tan mecánico, a pesar de que tiene estructura, metodología, KPIs, proceso, seguimiento. Tienes que aprender y es imposible no decirlo cuando estás trabajando y no puedes no tenerlo, pero el éxito se va volviendo en que así como te vas volviendo humano con tus clientes, tienes que ser humano con tu fuerza de venta, con tus ejecutivos, con la gente con la que trabajas. La gente que vas a liderar se deja liderar de la misma manera, tiene los mismos oídos y cerebro que el cliente que está comprando y está pensando en resolver una necesidad. Entonces, esa combinación ha sido uno de los factores, uno de los drivers claves de éxito. Súper, súper, me encanta. Ahí me gustaría preguntarte algo nuevo, Felipe, y es, en general, cuando tú tienes ya equipos de trabajo, tienes fuerzas de ventas, ¿cómo combinas o cómo lograste combinar el gestionar las personas y acompañar a tus equipos de trabajo con metas comerciales que típicamente son muy exigentes, te llevan a otros niveles, están buscando otras cosas y quieres combinar ambas manteniendo ese equilibrio, o sea, de que no voy a desgastar y quemar a mi gente, pero tenemos una red, un reto y unas metas de negocio muy imponentes y necesitamos lograr un equilibrio entre las dos? Sí, es una muy buena pregunta porque hay varias escuelas al respecto de pensar cómo manejar las fuerzas de ventas. Una manera puede ser verlas que es como un rebaño que está por un salario y sabe qué es lo que tiene que hacer y no hay que
empatizar y punto. Simplemente, si no hacen el trabajo, los echas. Esa es una manera de verlo. Nunca he pensado que debe ser así. ¿Por qué? Porque mis propios orígenes y mi propia circunstancia me hacía primero pensar en las personas que están ejecutando el trabajo, porque son personas con las que estamos trabajando todavía, somos seres humanos. Entonces, de ahí parte la empatía y el principio de conocer un poco las fortalezas, los ángulos, los dolores, las habilidades que tenga la persona. Tienes que potenciarlas y no puedes saber eso si no te acercas a las personas de verdad y las conoces. Los equipos a veces pueden ser muy grandes, pero hay que hacer el esfuerzo y para eso te pagan, ¿sí? La segunda parte es, tiene que ser claro que hay una finalidad fría y calculada, comercial, de metas y cuotas y presiones, en la cual vamos a poner aquí en la pared, en el tablero enfrente de todos, pero que se vea, mira, es que todos nos hemos unido para esto, que está acá, y yo no soy esto. Lo que me define a mí es una persona que tiene que ir a ejecutar esto, pero vamos a hacerlo juntos y te voy a liderar en el proceso, te voy a dar todo el apoyo, las herramientas y el liderazgo para poderlo hacer. ¿Sabes? En eso se parece un poco a lo militar, Guillermo. Lo militar es así en el sentido que, si bien nunca presté servicio militar, siempre lo estudié, siempre me fijé mucho cómo era que se lideraban personas para objetivos que de pronto no quieren hacer, que son difíciles y que son, puede ser mortales, peligrosos, pero tienes personas, seres sociales, seres de carne y hueso, con corazones, familias, sentimientos, a hacer eso. Generales, los buenos líderes siempre exponen que lo que tenemos que hacer es claramente lo que tenemos que hacer. Es simplemente la cosa que tenemos que hacer. No tomemos esa misión como un tema personal. Exponemos por qué tenemos que hacerlo, para qué lo tenemos que hacer, qué costos te vamos a tener que pagar y por qué son ustedes los que pueden hacerlo. Son las personas adecuadas, entrenadas, etcétera. Y yo tengo la misión y la responsabilidad de poderlos llevar allá a cabo y tengo energía para hacerlo. Y esa es la forma como lo copio un poco y lo pego al entorno comercial, que también es una guerra, puede verse como una guerra. De hecho, que sí lo puede ser. Y esa guerra en la que estás contra los competidores o contra el objetivo mismo, es eso, es simplemente verlo como una cosa que hay que cumplir, un objetivo, pero a mí me aprecian por lo que soy y me respetan por lo que traigo a la mesa y por las habilidades para esta misión. Felipe, voy a cambiar un poco de tercio y tú tienes una experiencia impresionante en diversas industrias. Has trabajado en la industria farmacéutica, has trabajado en la industria aseguradora, consumo masivo, aeronáutica, incluso últimamente te has apasionado y metido mucho por el mundo de los viajes corporativos. Cuéntanos un poco cómo es esa experiencia en las diferentes industrias. Incluso has trabajado en dos de las industrias que típicamente tienen la peor fama en términos de industria a nivel del mundo, que es la industria aseguradora y la industria farmacéutica. Pero cuéntanos un poco desde adentro, tú que sí conociste mucho cómo funcionan estas industrias y esta diversidad de industrias. ¿Cuáles fueron tus claves de éxito y qué nos puedes contar de cómo te enriqueció a ti profesionalmente el conocer de estas industrias y el poder diversificar tu capacidad y entender estos diferentes mundos? Mm. Bueno, tendríamos bastantes partes para desglosar y te podría decir un principio para digamos, podría uno ir, uy, cómo es este tipo para estar en diferentes industrias. Una forma de explicarlo de mi lado es cómo fue que yo me adapté a todo lo anterior que les comentaba, ¿sí? De la temporada uno y de la temporada 2. Esas mismas habilidades blandas fueron las que me ayudaron a entrar a las distintas industrias. Me daba cuenta que, si bien por accidente entré a la industria de transporte aéreo, fue mi primer trabajo, cuando cambié a un sector servicios, a una función comercial para América Latina B2C, empecé a darme cuenta que más tienen en común las cosas que no tienen en común las empresas y las industrias. Entonces yo decía, bueno, vamos a capitalizar de esto, ¿no? Porque no tengo otro remedio. Capitalizar con que lo que aprendí en el un lado, estoy viendo similitudes en el otro lado. Tenemos que ver que yo tengo que, esta experiencia que tengo en este lado, la estoy aplicando acá y la estoy potenciando y explotando más. Y también me empezaba a dar cuenta, al principio y posterior no dejó de pasar, oiga, las problemáticas, dolores, necesidades, razones de ser de todas estas empresas dentro de las industrias vienen siendo las mismas.
Y es impresionante, digámoslo, me sirvió como un tour, como si tú haber ido a Irak, Afganistán y a no sé dónde más, decir, oiga, fui aquí a transporte aéreo, luego fui a servicios, luego fui a parar a consumo masivo y después fueron tours similares, ¿no? Donde tienes teatros de respuesta a las presiones de dueños, crecer, 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 vender más, vender más. En todas era lo mismo. Vender más y vender más. A que cueste menos, cueste menos, cueste menos, cueste menos. Que hay crisis, crisis, crisis. ¿Sí? Competencia por aquí, me quitaron la idea por allá. Yo decía, oiga, pero esto es tan parecido entre el uno y el otro. Lo que hace diferente las cosas es la receta de lo que yo hago. ¿Sí? Si estoy simplificándolo, solamente cerebralmente para adaptarlo y lo terminas simplificando un poco, pero es que en un sector como CWT, en una empresa como CWT, que es una empresa que trabajé, que era una agencia de viajes corporativa global, tenía un objetivo de ganar cuentas comerciales grandes, globales, y la venta es completamente con compradores que están en un entorno muy frío de compra, B2B. Y hoy me doy cuenta que en una compañía de seguros en un broker es igual. La forma como se miden las métricas, la forma como los compradores compran, los riesgos se miran y las oportunidades se cotizan o se evalúan, se gestiona la venta, se gestiona un pipeline, un embudo de ventas, unas oportunidades, un tiempo de un ciclo. Si a todo esto es tan parecido, una cosa me ayudó a entrar a la otra. Pero los pormenores de la industria, cuando ya te metes de cabeza a ellas, ahí sí te empiezas a dar cuenta, lo que lo hace diferente es la receta, la mezcla de los ingredientes, ¿sí? Entonces tienes, sí, huevos, harina, agua, leche, ¿sí? Pero mezclado diferente con diferentes temperaturas en diferentes moldes. Y estás viendo entonces cómo en una empresa que tiene que trabajar con seguros, todo lo que venden es, como broker, es un tema necesario, ultra necesario para las compañías para poder estar, digamos, prosperando sin riesgos. Y en otros lados, las cosas que tú vendes son como, de pronto es más o menos opcional, ¿sí? Entonces, con los viajes corporativos puede la gente decir, de pronto mejor no viajo, no hago esto, ¿sí? No lo hago, pero seguros no puedo no tener. Entonces te das cuenta cómo alguien encontró un nicho, se fue por una industria y puede ser más próspera en un lado o en otro y tener mejores márgenes que en un lado que en otro y enfrentarse a diferentes problemas o infiernos. La industria aérea está en permanente cambio. Todo el tiempo había un problema. Si no era el 11 de septiembre, era la guerra en Irak, el precio del petróleo bajaba los márgenes, había que hacer despidos y todo. Y llegas a seguros y resiliencia, márgenes grandes. Hay competencia, pero hay una resiliencia y una tranquilidad como que no estás esperando a que un tornado te dañó todo el trimestre. No pasa eso en el mundo de los seguros, así normalmente. Entonces, muy interesante verlo, la popularidad que tú dices también es cierta también, cómo el consumidor recibe lo que tú les ofreces, depende de cómo también se los ofrezcas y por qué existes, ¿cierto? Eso me trae a pensar lo que pasó con United Healthcare, con el asesinato del CEO por parte de Luigi Mangione. ¿Por qué detestan tanto una EPS en Estados Unidos? Hay toda una historia de por qué pasa lo que pasa con la reacción del público sin condonar el asesinato de la persona. Pero hay alguna fuerza de una voz que está comunicándose. Bueno, pasa con otras industrias también y en farmacéutica también. Infelizmente ha tenido muchos lapsos, errores y tiene que ver con la vida del ser humano que toca los corazones y resiente los corazones si las cosas no se hacen bien o se hacen con respeto y sin tener empatía con las personas. Felipe, una de las cosas que yo más admiro de ti es tu capacidad para lograr un equilibrio entre lo que yo llamo mente, cuerpo y espíritu. Tú eres una de las personas que siempre he visto que se está proyectando a mejorar, aprende cosas nuevas, todo el tiempo está buscando un nuevo conocimiento, pero también eres un gran deportista, haces deporte, practicas diferentes deportes, pero al mismo tiempo también nutres tu espíritu, eres una persona que medita, le gusta el silencio, que son cosas que desde mi perspectiva considero fundamentales para lograr un éxito real teniendo un equilibrio en la vida. ¿Cómo llegaste tú a lograr ese equilibrio, a trabajar en estas tres dimensiones y qué tanto han impactado estas tres dimensiones en lo que eres como profesional? Sí, bueno, muy buena pregunta. Esa es una de las preguntas que te contestan normalmente. Es un trabajo en progreso, ¿no? Y puede ser, ese work in progress no se termina de hacer totalmente. Siempre estás en un proceso de hacerlo y al llegar a ese equilibrio que tú ves, todavía tienes sus temas por dentro. Yo creo que la primera parte fue
darme cuenta del impacto en mi salud cuando estaba muy joven, lo que me ocurrió. Me di cuenta, si no tengo estos pulmones funcionando, pues no pude volar un avión, ¿sí? Entonces no pude ejecutar una profesión por una falla mecánica, digámosla entre comillas, de mi cuerpo. Pues entonces, ¿qué se puede decir de una falla mecánica en tu cerebro para ejecutar otras funciones en la nueva profesión que elegí? Sí, ahí empieza un poco la reflexión. Yo decía, necesito tener la mente bien aterrizada con el polo a tierra para poder hacer lo que tengo que hacer. Este trabajo es muy mental y la creatividad viene de ahí. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Sí? ¿Cómo se hace que, sí, todos tenemos cerebro, pero todos lo sabemos manejar? No viene con manual el cerebro, ¿no? Entonces, mente creativa, mente que tiene que estar aprendiendo como lo que me pasó, ese sería el consejo que yo daría. Por Dios, hay que estar en búsqueda permanente de la correcta información para saber operar tu cerebro y tu espíritu en, digamos, en consecuencia. Que para saber operar el espíritu hay que primero operar la mente. Y que no se diga lo contrario, porque lo que primero funciona es la neurona, que es la que transmite a que yo pueda indagar sobre mi alma, sobre mi espíritu, sobre mi ser. Pero el computador inicial es el que deja pasar eso. Si no lo tengo equilibrado, no pasa, ¿sí? Y eso es lo que nos pasa con los seres que están en algún tipo de discapacidad, personas que están condenados a vivir bajo, digamos, una prisión de una enfermedad. Su mente está allá atrás, pero está limitada. Tratar de nosotros abrir el cascarón de que la mente por ahí se entra con el conocimiento, experiencia, lectura, aprendizaje, las artes también, digamos, el cine es una cosa que me encanta también. El cine te abre la mente porque está conectando muchos sentidos al mismo tiempo. La lectura es el libro, pero el cine tiene todo, ¿no? Hasta a veces los olores puedes sentirlos con la comida de la crispeta. Todo esto, ponerlo a trabajar, ponerlo a funcionar. Pero no se queda ahí. La siguiente frontera, ¿cuál es, Guillermo? La siguiente frontera es el espíritu y la profundidad. Porque el cerebro, si es solo cerebro, nos mete en problemas porque ahí hay otras cosas como el ego y otras trampas que tiene la mente simplemente por su esquema evolutivo. Pero el espíritu, cultivar el alma, es lo que nos hace diferenciadores en cómo le damos combustible a este cerebro para tomar las decisiones correctas que queremos tomar en la vida y actuar como seres humanos ejemplares. La meditación llegó después, con el paso del tiempo, pero en un principio era la introspección, antes de la meditación. En un principio era el silencio, antes que la meditación. Pues están conectados, ¿no? Después te das cuenta que sí, no Sí. es una habilidad perdida por allá, no, están conectados. Tú meditas, tú respiras, pero ese silencio es estar cómodo en el silencio, es estar cómodo en la introspección, es estar cómodo con las preguntas acerca de ti mismo. Después hago las analogías, yo decía, esto sí es completamente nerdura mía de decir, el cuerpo es como una máquina, es como otra vez como un avión. Le tienes que hacer el mantenimiento, lo tienes que llevar al hangar y no se puede no hacer la llevada al hangar, hacerle un chequeo pesado, desbaratar el avión, armarlo, los motores, a veces es una pieza la otra y lo mismo un carro. Pues sí, somos máquinas, el cuerpo es una máquina. Yo lo empecé a ver así y la parte física es la otra variable que vengo a invocar acá, la física del ejercicio. Entonces, si la máquina, si el avión funciona a los pies que tiene que funcionar, tiene que presurizar la cabina, tiene que funcionar todos los sistemas hidráulico, eléctrico, de combustible, etcétera. ¿Por qué yo debo tratar mi cuerpo como un ciudadano de segunda clase y no hacerlo igual, con alimentación correcta para que el cerebro funcione y todo lo demás, con el ejercicio correcto para que tengamos la sangre oxigenada, nuestra salud y nuestra vitalidad y energía en buen desempeño? Pues ahí viene eso, desafiando. Tú ahí encuentras tu pasión. Yo empecé como tú en un gimnasio, no fui muy futbolero, hubo fútbol cuando estaba muy chiquito, pero muy chiquito. Pero después nunca me matriculé a ningún equipo ni nada así. Y después de pronto que el golf es más un juego que un deporte, es un juego más solitario de introspección y de calmar la rabia cuando cometes errores y aprender a controlar tus emociones. Por ahí empezó, pero después dije, listo, le tengo que meter más allá de un gimnasio, meterle algo más que quiero variar. Y el running se volvió una pasión mía. Pero siempre vuelves y le subes y le metes complejidad. Empiezas con una distancia, luego le subes a otra distancia. Este año voy a ya correr la máxima distancia que voy a correr, que es la Maratón de Nueva York, 42.2 kilómetros. Entonces tú dices, sí, estoy ante un desafío donde no sé si me va a fallar una pierna, como me falla un motor, me va a fallar una pierna en el kilómetro 32. ¿Mm? No lo sé,
tengo que hacer todo lo que hay que hacer para eso, e igual me voy a gozar los 32 kilómetros que haga si tengo que abortar porque un motor falla. Los vuelos también se cancelan. ¿Por qué? Por razones mecánicas. ¿En pro de qué? De la seguridad aérea. Pues bien, cuidar tu cuerpo en pro de la seguridad de tu cuerpo y de tu salud también es una respuesta válida, porque es la máquina, tenemos que cuidarla, es nuestro vehículo, es nuestra alma. Estamos metidos ahí adentro. Excelente, excelente consejo. Ya para ir cerrando, Felipe, hoy sé que estás y encontraste otra pasión que es el apoyar a emprendedores, la mentoría, aprovechando tu gran experiencia y recorrido. Hoy estás acompañando personas que deciden emprender ese tortuoso camino, a veces con toda la incertidumbre que tiene el emprender, el crear nuevos proyectos, el crear negocios. ¿Cómo llegaste a estas mentorías? ¿Qué te ha gustado de acompañar personas en este camino del emprendimiento? ¿Y qué nos puedes contar alrededor de qué tips nos darías para poder ser buenos emprendedores? Buena pregunta. Esa es otra más, esa es muy apasionante. Mira, ¿cómo llego? Sabes que es muy interesante. Una amiga mía de la MBA me aconsejó eso. Ella ya había sido mentora y me dijo, oye, ¿tú no lo has pensado hacer? Y yo dije, no, no lo había pensado, pero sí creo que puede ser una buena idea. Ahí empecé a pensar en lo que te dije hace rato. ¿Para qué soy bueno? Yo creo que puedo ser bueno haciéndolo porque ya me había dado cuenta que haciendo como lectures y haciendo conversaciones y presentaciones, yo era bueno. Entonces, ¿qué mejor foro para poder compartir con personas que tienen avidez de aprender? Entonces yo sentí que era una buena mezcla, ¿no? Las personas que están buscando emprender, están buscando algo y están luchando por crear moldes distintos. Y es un mundo de navegar por el río que no ha navegado otro y es muy admirable. Entonces quise meterme por ese lado. En las mentorías son grupos que hay de mentorías y diferentes, digamos, sí, grupos, asociaciones, y a una de ellas fue donde llegué. Y todo parte de un principio de cuando yo tuve un jefe en Alpina que tenía la escuela de McKinsey. Él tenía un espíritu de ver las cosas también simples, prácticas y con un alto espíritu de emprendimiento, que fue como abordamos un proyecto y con el liderazgo que él trajo para este equipo, yo le aprendí mucho a él sobre esto de cómo se hace un emprendimiento, aunque era un intraemprendimiento, es un emprendimiento de todas maneras, en su estructura. Entonces, quise traer toda esa historia y yo no sabía el torbellino que me absorbía en su momento en Alpina cuando pasaba esto. Este torbellino ahora lo cuento y lo veo es como, oiga, qué bueno que pasó eso, qué bueno tener esa experiencia. Ahora se las voy a contar a estos jóvenes emprendedores. Yo también traté de hacerlo y gracias a la experiencia alpina me pude encontrar con advertencias, señales, banderas rojas y oportunidades las blancas para poder encontrar nichos de negocio, etcétera. Toda esa experiencia que no se pudo llevar a cabo, la pude llevar a la mesa porque se alcanzó a cristalizar en un plan para los emprendedores nuevos que apoyaban. Experiencias del sector real, experiencias de la vida real. Mira, errores que se cometen. Pilas sobre todo con los errores. En el emprendimiento los consejos es como de lo que menos se habla es de los errores, de lo que más se habla es de las ideas, porque ese es el combustible. Entonces hay mucha energía creativa, hay mucho espíritu, mucho drive y mucho ímpetu y está bien, perfecto, tiene que ser. Pero algo que yo traía a la mesa es basado en lo que yo también sentía cuando lo sentíamos años atrás. Después también traigo el ojo, 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 ojo. Ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto y ojo con esto. Si puedo ser la voz de la experiencia, puedo decirte, ojo con estas cosas, ojo con el financiamiento, ojo con el flujo de caja, ojo con el plan de negocios, ojo con realmente ver que si quieran comprar un producto que exista una necesidad y que no sea una moda, ¿sí? Ojo con que no estemos muy convencidos de nuestras propias ideas, hay que hacerle análisis ácidos a veces, hacer que consultorio jurídico a ver si esto sí vuela o no, así sea en contra de mi corazón y mi espíritu de lo que yo estoy convencido de hacer. Entonces, estos ojos, ojos, ojos son como la visión de lo que puede ser, qué negativismo. No, no, no. Yo lo llamaría, no, no es negativo. Es la otra voz en la sala de juntas que te quiere hacer ver otras perspectivas para que las incluyas en tu modelo de negocios, en tu plan de negocios o en la discusión de negocios, simplemente, para ver si estas ideas pasan la prueba o cómo pasan la prueba de estos retos, de estos challenges que se le tienen que hacer a la idea, o se incluyen estas variables, estos riesgos y estas circunstancias dentro del modelo que no se había visto. Porque si algo pasa es que
no todo se puede ver en un vistazo y no todos los que están en la sala han considerado todas las ideas. Ese cliché de que varias mentes piensan mucho y piensan, otra voz contribuye y todo, y hay un equipo de emprendedores que saben es verdad, la tienen, pero entre más, entonces más ayudan y más contribuyen en el comienzo del emprendimiento. Ya después se puede volver ruido, pero en un comienzo sí es muy bueno que estas voces se escuchen y existan. Entonces, el consejo mío es hacia traigamos, saquemos el elefante de la sala y pongámoslo acá. Y vamos a hablar de las cosas que pueden retar la sostenibilidad del negocio, la viabilidad, y que esto es un compromiso de largo plazo, es algo serio. No es entonces toca hablar de cosas serias, las cosas que le aquejan a otros modelos que han sido exitosos o no exitosos, fallaron. ¿Por qué? Usemos todos esos ejemplos. Genial. Bueno, Felipe, ya para ir cerrando, no me quiero ir antes de preguntarte qué viene para tu vida, qué sigue en el camino de Felipe, qué estás proyectando, qué te gustaría lograr, qué viene en tu vida. Mira, en este momento entré también retándome un poco al mundo de juntas directivas. Entonces, en este momento estoy participando en juntas directivas de una asociación global de viajes corporativos, donde las voces son muy diversas, muy globales y traen una visión estratégica, digamos, muy grande porque es desde una visión desde muy arriba. Quizás me gustaría continuar, la experiencia me ha gustado. La experiencia te pone a pensar, te reta diferente y te exige otras cosas, a concatenarlas y a producirlas en pro de otra visión estratégica, no de un emprendedor ya en este caso, sino de una dirección, de una asociación y de unos gerentes y de un CEO. Quiero hacer más de eso. O sea, viene para mí que no quiero perder esa trayectoria y poder estar en esta actividad involucrado con las juntas directivas. Adicionalmente, también quiero estar vinculado en lo que me gusta en el trabajo. Fíjate que lo comercial no me ha abandonado, sigue conmigo. No lo quiero abandonar porque es que ahí hay mucho por hacer. El mundo cambia tanto todos los días que siempre hay que inventarse algo, hay que estar pensando en cómo cambio, cómo reconfiguro el negocio, la empresa o la división. Eso me gusta hacerlo. No lo quiero dejar de hacer. Y fíjate que yo ya estoy en contada regresiva. Fíjate que yo ya pienso en ese balance es cuando, cuando quieres, digamos, decir, cuelgas los guayos. Yo digo, bueno, me quedan más o menos unos 10 11 años en la actividad laboral. Quiero hacer estos que valgan, estos últimos 10 años, 11 años, que valgan mucho en impacto, en transmisión de resultados, en crecimiento, en meter la energía que tengo, que siento que tengo mucha energía. Veo eso, traer todo esto a la mesa, no parar, pero cuando llega esa edad colombiana de los 62 para la jubilación, decir, bueno, voy a parar aquí porque sí quiero hacer lo que es voluntario de juntas directivas, apoyo a emprendedores, desde el ángulo del retirado, ¿sí? Desde el ángulo del jubilado. Yo me adelanté muchos años, ya aquí te dije, pues ya estamos en el 2030 y pico, quién sabe qué estará pasando en el mundo. Y quiero también tener ese equilibrio en donde yo pueda decir mi cuerpo, mi alma, mis vacaciones, mi placer, lo quiero seguir respetando, seguir honrando mis deseos y mis gustos y mis sueños de viajar por otras partes del mundo, conocer partes remotas de la naturaleza que quiero ir a ver, la aurora boreal. ¿Por qué no soñar cosas así? Quiero ir a ver las Islas Maldivas, quiero conocer los volcanes de Hawái, quiero hacer un safari. Bueno, pues para eso hay que trabajar, hermano. Entonces en esas estoy, justamente, para poder cumplir también esos sueños más light, vienen de un trabajo más duro, más hard. Pero mira, mira qué potente porque has logrado el éxito que has querido en todos los componentes de tu vida. Has llegado a lo más alto de muchas compañías, estás acompañando juntas directivas, emprendedores, y aún no pierdes esa ambición bonita que a veces creemos que esa palabra es mala, pero a mí me encanta, porque esa ambición es la que te lleva a afrontar nuevos desafíos, nuevos retos, y esa ambición sin querer pasar por encima de nadie, sin querer opacar a nadie, sino simplemente retarnos a nosotros mismos y saber que podemos lograr más, ver que aún llegando al nivel de éxito que has llegado, sigues pensando así, me emociona un montón y sé que este es un mensaje súper potente para toda nuestra audiencia porque nos lleva a invitar a que siempre podemos seguir logrando cosas importantes para nuestra vida, independientemente de todo lo potente que ya hayamos logrado. Bueno, Y te Felipe, ya para agrego, cerrar, dime, última dime. que te agrego porque te la conecto. Es difícil, pero todavía está en la lista de sueños.
que pueda sacar mi licencia de piloto privado, porque esa sí la puedo sacar, ¿sí? Requiere otro tiempo y esfuerzo, pero ¿qué tal que sí? Esa es la conexión a la vocación y pasión vieja de mi infancia. Cerras el círculo. Exactamente, exactamente. Qué bueno, qué bueno. Listo. Ya para ir cerrando, tú que has afrontado tantos vientos de cambio durante tu vida y has tenido que enfrentar tantas situaciones de cambio, ser resiliente y aprender a conocerte, aprender de ti mismo, ¿qué consejo le darías a estas personas que están en medio de esos vientos de cambio, que tal vez tienen miedo por esa incertidumbre, eso nuevo que va a pasar? O a veces porque los cambios vienen disfrazados de situaciones que no son cómodas, son situaciones que quisiéramos evitar, pero llegan y no nos avisan, a veces llegan como un huracán que nos empieza a empujar la vida. ¿Qué consejo le podrías dar a personas que están en medio de esa situación? Mira, yo les diría, véanlo de esta forma, véanlo de dos ángulos, véanlo como algo que puede ser desestructurado, que hay cambio desestructurado que nos rodea todos los días de nuestra vida, y hay un cambio que es estructurado, que es el que tú haces y tú propones y tú te retas a hacer y lo planeas. Enfrenta cada uno con amor y con disfrute, porque los dos son parte constante de la existencia humana. El primero, el desestructurado, es el que dijiste, al que aludiste con un huracán. Sí, nos llegan huracanes, pueden ser una relación personal, puede ser una relación de pareja, puede ser en un trabajo que ya deja de existir, puede ser una enfermedad. Esos cambios desestructurados, vívanlos, siéntanlos, fluyan con ellos, que están para ahí no para derrotarte ni hundirte, sino para hacerte crecer, para hacerte subir a otro nivel para los próximos que siguen viniendo. No peleen con el cambio del cambio desestructurado. Acéptenlo, déjense llevar. Mírenlo como algo es lo que hace que esto tiene un para qué. Simplemente no peleen con él, que proviene de otras fuerzas superiores a ustedes. Y en el cambio estructurado les diría, aprovechen lo que aprenden del cambio desestructurado y pónganlo en práctica. ¿Para qué estoy haciendo un cambio estructurado? ¿Por qué estoy haciendo un cambio estructurado? ¿Por qué voy a cambiar de trabajo? ¿Por qué voy a cambiar? ¿Por qué voy a abrir un nuevo producto? ¿Para qué voy a hacer este lanzamiento? Llénenlo de comunicación asertiva hacia ustedes y hacia los que los rodean en esos cambios estructurados para que los acompañe el éxito del apoyo, de tener, digamos, las variables de entendimiento de para qué hacemos los cambios y por qué estructuradas, y háganlo mejor esfuerzo posible, con paciencia, con amor y cariño. Qué fuerte, me encantó. Bueno, Felipe, muchísimas gracias. Ah, bueno, me queda una última pregunta, discúlpame, me voy a ir sin una muy Sí. importante. ¿Tú cómo recibes sabiduría? ¿Tú cómo llenas, cómo nutres tu mente? ¿Qué recomendaciones nos hacen? ¿Se vale música, podcast, videojuegos, cualquier cosa que nos quieras recomendar? Todas las que dijiste se valen, todas, hasta los videojuegos, porque yo jugué videojuegos, los jugué hasta cierto punto, pero mira que los videojuegos me enseñaban habilidades motrices de pensamiento, de hacer, eso me nutre la mente por bastantes fuentes. Podcast, sí, por ejemplo, cuando corro, estoy oyendo podcast. Cuando corro, estoy oyendo podcast en YouTube, estoy oyendo muchas cosas. Libros, también estoy oyendo. Música del papel, también la recomiendo, pero ya me uso mucho Kindle. Me gusta el medio digital porque es mucho más fácil y es portátil. Y ahí sí, cuando estás esperando el examen de sangre en el laboratorio, puedes leer el libro mientras tanto o escuchar el podcast. Pero todo el entorno, más allá de este, vean que en todos lados hay un poco de aprendizaje y de cosas, ¿sí? A veces me pasa, estoy sacando al perro, me toca frenar porque un señor viene corriendo, viene a toda velocidad y se pasa un semáforo. Entonces de ahí estoy aprendiendo algo. De esa circunstancia tan boba, estoy aprendiendo algo, a que yo no puedo suponer qué va a pasar, a que yo no puedo predecir que todo pues, es un entorno predecible. Pequeñas situaciones de la vida todo el tiempo te están dejando lecciones. Simplemente saborealas, disfrútalas. Observen el entorno que está dándonos lecciones todo el día. Genial. Ahora sí, muchísimas gracias por tu tiempo. Estoy seguro que nuestra audiencia va a disfrutar demasiado de tu conocimiento, de tu aprendizaje. Y nada, nada más que agradecerte por tu espacio, por tu tiempo y por estar aquí, Felipe. Muchas gracias, Guillermo. Un placer y muchos saludos a toda tu audiencia. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en el episodio de esta semana. Espero que esta historia te haya inspirado tanto como a mí. Si disfrutaste del episodio, te invito a suscribirte, seguirnos en redes sociales y compartirlo con alguien que también está enfrentando sus propios vientos de cambio. Tu apoyo es clave para seguir creciendo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.